Esto es Horizonte Informativo, un programa de actualidad para la comunidad hispana, una revisión analítica y a profundidad de lo que está pasando y nos afecta, noticias migratorias, el panorama político, impuestos, acontecimientos cercanos y en el Estado. Horizonte Informativo pretende informar y educar, ir más allá de la noticia, para que el oyente tenga las bases para poder dar una opinión informada acerca de lo que es relevante, dar a la gente las respuestas a el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de los acontecimientos que nos afectan a los inmigrantes dentro de Estados Unidos. Y comenzamos con nuestro primer tema, que es algo más que una lucha presupuestaria. El sábado 30, a solo unas horas de que el gobierno tuviera que indudablemente suspender sus funciones, el Congreso pasó un presupuesto temporal que le permitirá al gobierno federal continuar trabajando hasta el 17 de noviembre, cuando debería aprobar un plan de gastos permanente para evitar una nueva amenaza de cierre. Esta batalla, que la gente va a decir, no, mira, pero qué aburrido, son solo números, son eso de qué me afecta, a mí qué me importa, porque son un montón de políticos hablando de cosas aburridas, de supuesto partidas aquí, pero en realidad eso es una batalla que va más allá de los números y los fondos federales. Como habíamos explicado la semana pasada, esta confrontación puede definir la agenda legislativa para lo que resta del gobierno de Biden, incluso o sepultarlo por completo. El gobierno estuvo a punto de cerrar a raíz de una lucha interna de los legisladores republicanos, quienes controlan la Cámara Baja. Allí el sector más radical de los republicanos estuvo dispuesto a cerrar el gobierno y frustró toda votación para aprobar un presupuesto, aunque fuera temporal, a menos que cumplieran sus exigencias, que eran cortes radicales a programas sociales, suspender toda ayuda económica a Ucrania, iniciar una investigación contra el presidente Joe Biden, con el ánimo de eventualmente censurarlo, y eliminar también los fondos que financian al fiscal especial Jack Smith, quien es el que ha estado investigando y tiene actualmente acusado ante dos tribunales federales al expresidente Donald Trump por hechos relacionados con el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 y por retención indebida de documentos secretos. El presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, a última de hora le dio la espalda al grupo de radicales de su partido y negoció con los demócratas un plan de presupuesto. Ante esto, el líder del grupo radical, el legislador Matt Gaetz, presentó el lunes pasado una propuesta para destituir a McCarthy como presidente de la Cámara Baja. Esta moción continuará siendo debatida y discutida durante los próximos 2 días, o sea, hoy estamos a martes, se podría resolver mañana miércoles en la tarde. Por lo cual, los que me están escuchando ahorita en vivo aquí desde Radio Valedor, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, y los que vayan a escucharnos en nuestra grabación, ya sea por nuestro canal de YouTube o por el link que siempre compartimos en la página de Horizonte Latino, que podrían estarnos viendo después del miércoles, en realidad no sabemos qué es lo que podría ocurrir. Lo que sí, ahí estamos adivinando. O sea, la gran duda actual es que quienes tienen el voto decisivo en esta lucha son los legisladores demócratas, que aún a hoy martes no habían decidido si apoyar a McCarthy, quien es republicano, o dejar que sea destituido por el resto de su partido. Representantes demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez y Daniel Goldman, en entrevistas de televisión, han insinuado que la bancada de su partido estaría dispuesta a salvar a McCarthy a cambio de una agenda bipartidista. Eso es algo muy importante, porque bueno, como le decíamos, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero se pueden presentar dos escenarios. Uno, que el grueso de los miembros de la Cámara de Representantes voten en favor de destituir a McCarthy y volvamos a sufrir el penoso y vergonzoso proceso de elección de un nuevo presidente de la Cámara Baja, que, como algunos recordarán, McCarthy, por primera vez en la historia del Congreso, tuvo que someter a 15 votaciones diferentes su nominación antes de poder ser electo como presidente, porque este mismo grupo de legisladores republicanos
radicales se negaban a darle el voto a él, y no fue sino hasta que el expresidente Donald Trump se incluyó en las negociaciones y Trump convenció a los radicales que votaran a cambio de McCarthy, a cambio de una agenda, a cambio de que el presidente les diera ciertas concesiones. Matt Gaetz ahorita en este momento está hablando de que McCarthy no les ha cumplido, y que como no les ha cumplido, entonces lo quieren destituir, aunque no tengan ellos ahorita un candidato que lo reemplace. Los demócratas no pueden asumir la presidencia de la Cámara Baja porque no tienen los votos, y ellos hasta el momento no parecen dispuestos a apoyar a ningún candidato republicano. Y allí es donde se puede dar el segundo escenario bien interesante, porque para salvarse, en caso de que gane la votación para no ser destituido, o en el caso que sea destituido y quiera ser reelegido, posiblemente McCarthy tendría que negociar con los demócratas, con quienes ya había llegado a un acuerdo en mayo pasado para un plan que permitía incrementar el límite de la deuda. Pero en este momento las opciones, o al menos el rum que está entre corrillos, es que los demócratas esta vez van a vender caro su voto, y que si McCarthy de verdad quiere continuar como presidente de la Cámara de Representantes, tendría que hacer concesiones mayores al partido demócrata, porque ahí están hablando no solo de fondos para Ucrania, sino que también están hablando de suspender la investigación contra el presidente Joe Biden y su familia, y otros planes prioritarios para la administración Biden que no han podido pasar. Esperamos nosotros que entre ellos incluyan la reforma migratoria, porque incluso este es un tema en el que aparentemente hay bastante consenso partidista, porque en este momento representantes de ambos partidos coinciden en uno de los puntos más importantes o al menos en los temas más actuales en cuanto a migración, y es resolver el problema de la frontera, que en ese momento permean millones de personas que vienen desde México, que se la saltan, que están desbordando los servicios médicos y sociales y de asistencia de diferentes estados, y hay consenso entre los partidos de ponerle coto y mandar una mayor vigilancia hacia la frontera. Pero ahí lo bueno sería que no se limiten a medidas estrictamente policiales, sino que también se aprovechen de una sola vez para resolver la situación migratoria de 20 millones de indocumentados que tienen muchos años de vivir en el país. Ok, bueno, continuamos con lo que podría ser el mayor golpe al bolsillo y a las finanzas del expresidente Donald Trump. El juicio civil que se está desarrollando en este momento en la ciudad de Nueva York, y que podría prolongarse hasta diciembre. El expresidente inició el lunes una nueva y sorpresiva batalla legal en el juzgado, porque allí se tiene donde se va a resolver ahí el futuro de sus empresas y propiedades en Nueva York, e incluso posiblemente en el resto del país. Trump fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en un proceso que estaba programado a empezar desde este lunes. Lo que pasa es que había muchas dudas de si el juicio iniciaría el lunes, porque se había presentado toda una serie de recursos y apelaciones que necesitaban resolverse antes del proceso legal. El juez a cargo del caso, Arthur Engoron, el jueves pasado resolvió de manera rápida y sorpresiva todos los recursos pendientes, dándole un fuerte golpe al expresidente Donald Trump, incluso dándole la sorpresa de que el juez resolvió en forma sumaria. Eso en forma sumaria significa que él ya tomó una decisión. Ahorita, si eso fuese un juicio penal, uno podría decir fue declarado culpable. O sea, ahorita el juicio no se está dando para tratar de definir si Donald Trump estafó o no al estado de Nueva York, a las compañías aseguradoras, a los bancos, a sus clientes,
y al gobierno federal. Según el juez en Garland, ya se da por demostrado que Donald Trump, sus dos hijos adultos, Donald Jr. y Eric Trump, sus asociados y las empresas Trump y demás subsidiarias estafaron y cometieron durante años fraudes continuos, persistentes y a propósito, con tal de enriquecerse de manera ilegal. Entonces, declaró culpable a Donald Trump, sus hijos, sus asociados y empresas de fraude, y el juicio en la actualidad que se está desarrollando es exclusivamente para demostrar cuánto va a tener que pagar de indemnización al Estado. Y ojo, la decisión del juez implica el cierre de todas las operaciones de empresas Trump, que no va a poder comerciar en Nueva York, ni va a poder tener relaciones con ningún banco o empresa asentada en Nueva York. Y el asunto es que las empresas Trump poseen algo más que solo los edificios neoyorquinos. También ahí se incluyen sus propiedades en el extranjero, se incluyen sus propiedades en Florida, sus propiedades en New Jersey, y bueno, en Florida estamos hablando de Mar-a-Lago. El caso, y eso es algo muy que cuesta un poco entenderlo, porque el derecho legal, valga la redundancia, perdón, las leyes en Nueva York en cuanto a la materia de fraude son un poco oscuras y estrictas. Hay muchos que dicen, mire, no, pero porque a Trump se le está acusando de exagerar el valor de sus propiedades a la hora de ir a pedir préstamos ante los bancos o a la hora de promocionarlas para venderlos y hacer negocios, y devaluarlas a la mínima expresión posible a la hora de pagar impuestos, para no tener que pagar impuestos tanto al Estado de Nueva York como a la ciudad de Nueva York o al gobierno federal. Los abogados de Trump y el mismo Trump están diciendo, bueno, de que no hubo fraude porque nadie perdió dinero, lo cual es una opinión que no acepta el juez en Garland, quien lo declaró culpable. Y para los que nos escuchan o los que me están viendo por video, el tema es un poco difícil de entender. ¿Cuál es el crimen? Porque él pidió préstamos y que ya los pagó en su mayoría. Entonces uno diría, no hay un fraude, o sea, nadie ha perdido dinero. Pero la tesis legal que está detrás de esto va más o menos así. Imaginémonos que en una empresa quieren contratar un administrador. Entonces publican un anuncio en el periódico diciendo: necesitamos un administrador de empresas que debe ser titulado, que debe tener un título de administración de empresas. Y vengo yo, que yo no soy administrador, me ofrezco, pero digo, sí, yo soy administrador graduado de la Universidad de Yale. Me dan el puesto, yo ejerzo como administrador de empresas, sin ser administrador de empresas, sin verdaderamente conocer de la materia. Y aunque no me jale ninguna torta, aunque la compañía no haya perdido ningún dinero, yo hice una representación fraudulenta, mentí a la hora de la contratación. Más o menos eso es el delito de que se está acusando a Donald Trump, sus hijos y sus empresas, de exagerar, de mentir de manera fraudulenta para enriquecerse, para hacer negocios, que según el juez en Garland, la ley en Nueva York no establece claramente que no hay necesidad de haber causado un solo daño o que alguien haya perdido dinero. Simple y sencillamente, al haber hecho una representación fraudulenta de su riqueza, eso es más que suficiente para considerar que hubo fraude en el asunto. Incluso el ejemplo más sonado en este momento acerca de cuánto exageró Donald Trump en la magnitud de sus bienes o su riqueza está en su famoso apartamento en Trump Tower, que en más de uno de los documentos económicos que presentó a bancos o a las compañías aseguradoras, decía que su apartamento tiene 30,000 pies cuadrados de tamaño, cuando en realidad el apartamento es solo de 10,000 pies. Bueno, decimos solo porque
en comparación, pero en realidad un apartamento de 1000 pies en Nueva York no es nada pequeño, pero aún así él exageró en ese caso el tamaño y el valor de su propiedad. El asunto es que en este juicio, que como decimos hace un rato, se prolongará hasta por lo menos diciembre, podría darnos Navidad todavía sin una resolución al respecto, el expresidente podría perder todas sus propiedades en Nueva York. Todas estas podrían ser confiscadas por el Estado y vendidas, liquidadas, para pagar la indemnización que está pidiendo la Fiscalía de Nueva York. En estos momentos ha pedido 250 millones, pero más de algún experto en los medios de comunicación que hemos escuchado en entrevistas hablan de que eso podría ser solamente una suma base, que a eso se le podrían sumar intereses y otros rubros, haciendo todavía mayor el costo, la carga económica para el expresidente Trump. Ok, ahora pasamos a lo que ha sido un calvario en Florida para la comunidad inmigrante. La ley SB 1718, aprobada por el Congreso de Florida hace poco, para castigar la inmigración indocumentada dentro del estado. Allí, bueno, la primera víctima de esto ha sido Raquel López Aguilar, un mexicano que fue arrestado recientemente bajo el cargo de transportar ilegales hacia el estado de Florida, que la actual ley define esto como una felony, un delito de clase 3, y él podría ser condenado hasta 20 años de prisión. Juan Sabino Guerrero, el cónsul de México en Orlando, salió a la defensa de Raquel López Aguilar, y aduciendo que el mexicano fue acusado exclusivamente por el color de su piel. El cónsul calificó de racista la ley antimigrante de Florida, con base en la cual López Aguilar podría enfrentar, como dijimos, 20 años de prisión por transportar ilegales hacia el estado. El mexicano fue detenido cuando traía en su van de trabajo a 6 inmigrantes que volvían a Florida después de haber hecho una construcción en Georgia. La policía detuvo al mexicano aduciendo que el polarizado en los vidrios del vehículo era demasiado oscuro. Y al pararlos, y ahí eso es algo que yo no entiendo, o sea, paran al pobre señor, y toda la gente que iba con él suelta la sopa, se ponen a hablar. Yo no entiendo por qué tenían que ellos comenzar a comentarle nada a los policías. O sea, en realidad, con base en que te paran por una infracción de tránsito. Ok, está bien, perfecto, te hacen un parte, le hicieron un parte por no licencia, eso está bien, pero comienzan a hablar con la gente del carro, y ellos, y eso es algo muy importante. Si usted está en esa misma situación y usted va de pasajero en un vehículo, el policía puede agarrar y parar y preguntarle a la gente, bueno, al conductor sus cosas, pero no tiene derecho a estar interrogando a los pasajeros del vehículo. Usted si quiere se puede quedar callado y no responder. Usted no tiene por qué responderles a ellos. E incluso, y ese es un alegato que el mismo abogado defensor de Raquel López Aguilar está diciendo, la policía estatal, una policía de una ciudad, no tiene derecho a interrogarte en cuestiones migratorias. Entonces, si a usted lo para la policía y usted va de pasajero en un carro, usted puede contestar algunas cosas, pero en el momento en el que te consulte cualquier cosa migratoria, usted puede decirles: mire señor, mil disculpas, con todo el respeto del mundo, pero usted no está autorizado para hacerme esa clase de preguntas. Eso no es de su incumbencia, y un policía no puede castigarte por eso. Incluso, más bien, ojalá lo haga, así lo puedes acusar de violencia policial. Pero en realidad, un policía estatal, un policía de una ciudad, un policía de un condado no tiene competencia para preguntarte por tu estatus migratorio, no importa lo que diga la ley de Florida. Y si le pregunta, usted mismo puede decir: yo no tengo por qué contestar esa pregunta, y no dar ninguna respuesta, porque independientemente si usted habla inglés o no, ellos no pueden asumir que usted, por el color de su piel, porque es morenito y chaparrito, usted es indocumentado. No, usted
Ellos no pueden hacer esa clase de determinación con base en su apariencia física con base o en cualquier otro gesto. Usted puede tener una bandera mexicana y andar con un sombrero charro y todos los colores mexicanos, que ellos no pueden asumir que usted por eso va a ser indocumentado y está aquí ilegalmente en el país. Ellos, a menos que ustedes no se lo digan, ellos no tienen cómo saberlo. Y si le preguntan, entonces el consejo es: no lo diga, no comente, cállelo, porque eso no es potestad de la policía estatal, federal. Solamente las autoridades migratorias pueden hacerte esa consulta. Si se presenta un agente migratorio, te muestra su identificación, obviamente usted tiene que responder las preguntas, o incluso se puede coger la quinta enmienda para no autoincriminarse. Ok, bueno, y continuamos acá en Horizonte Informativo desde radiovaledor.com. Este es Jorge Solórzano con Raúl Gutiérrez en cabina, y continuamos con nuestro tema siempre migratorio, la persecución migratoria contra los indocumentados. Recientemente, bueno, la semana pasada hablamos acerca de esta propuesta del precandidato republicano Vivek Ramaswamy, quien está prometiendo que en el caso de llegar a ser presidente, eliminaría la ciudadanía automática de todos los hijos de inmigrantes indocumentados en el país, de toda la gente que, según él dice están ilegales en Estados Unidos. Él dice que no tienen derecho a la ciudadanía y se las eliminaría de forma automática. En diversos medios, comentaristas y periodistas de muchos medios de comunicación, en especial medios liberales, han lanzado una serie de ataques contra el precandidato Vivek Ramaswamy por su propuesta. ¿Cuál que se llama? Esa propuesta, por cierto, si de cumplirse, podría afectar a 20 millones de personas, 20 millones de ciudadanos americanos, 12 millones de los cuales son en este momento mayores de edad y están registrados para votar. Los críticos resaltan la hipocresía de Ramaswamy, toda vez que el candidato es hijo de inmigrantes hindús y se benefició también del derecho automático a la ciudadanía que está establecido en la Constitución Política, en la 14ª enmienda. Pero allí vamos a resaltar, y eso es muy importante: la propuesta no es única de Ramaswamy. De hecho, él ni siquiera ha sido la primera persona que hizo esa promesa. El expresidente Donald Trump, desde su campaña en el 2020, ya comenzó a hablar de eliminar la ciudadanía automática de los hijos de indocumentados. Incluso cuando él todavía era presidente, en una u otra ocasión insinuó que querría eso. Y aunque el expresidente nunca dio detalles acerca de cómo podría implementar esa medida, la iniciativa también fue repetida por el también precandidato republicano y actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien en junio también habló de la eliminación de la ciudadanía automática y la incorporó dentro de sus prioridades en un eventual gobierno suyo. Pero eso es lo que es fundamental, y que no debemos de perder la perspectiva. No solo sus tres candidatos están hablando de eso, porque es toda una corriente, y eso ya es opinión editorial. Ahí no, me salgo de lo netamente informativo, pero esta es mi opinión y un poco de análisis. Trump habla en campañas de eliminar la ciudadanía a los indocumentados, y su promesa es recibida con aplausos y risas por parte de la multitud. Es aclamación total. Eso es una propuesta que está fuertemente arraigada dentro del partido republicano. Antes yo tengo 20 años de estar viviendo aquí en Estados Unidos, y desde entonces he escuchado de que los republicanos no están en contra de la inmigración legal, que mire, que solo estamos en contra de los ilegales y que no sé cuánto, aquí que allá. Pero ahorita nos están flotando esta propuesta que, como le digo, es aplaudida y recibida con alabanzas por
por el grueso del electorado republicano. Entonces no podemos asumir de que el problema sea exclusivamente, o lo vayamos a afrontar si exclusivamente gana Trump, o si gana DeSantis, o si gana Ramaswamy, que bueno, que ahorita en realidad lo único que tiene posibilidades de llegar a la candidatura republicana es Donald Trump, porque esta es una iniciativa fuertemente apoyada por el grueso del partido republicano. Se puede ir Trump, se puede ir DeSantis, se puede ir Ramaswamy, tenemos a Tim Scott, tenemos a Nikki Haley, cualquiera de ellos que igual están apoyando esa iniciativa. Y la gente dice, no, pero mire, es un derecho constitucional. Sí, yo lo sé. Y yo le doy la razón a los que dicen, eso es un derecho constitucional, no lo pueden eliminar. En momentos normales podríamos decir sí, pero no estamos en momentos ni tiempos normales, ni tenemos ante nosotros a un partido republicano normal y sensato. Estamos hablando ahorita de personas que se están agarrando de que la ciudadanía automática para ellos, es una interpretación errónea de la Constitución. El único que ha hablado claramente acerca de esto es Ramaswamy, quien puso los puntos sobre las sillas. Según él, ese derecho es exclusivo de los inmigrantes que están aquí de manera legal. Usted vino como turista, todavía no se le ha vencido su tiempo de estadía, vino con visa de trabajo, vino con, no sé, con visa inmigrante, lo que sea, vino como visa estudiante, tienes un hijo acá, como eres legal, tu hijo tiene el derecho, pero según él, ese derecho no cobija a las personas que están aquí de manera ilegal. Y por esa tangente se van a ir. Ese va a ser el argumento que podrían utilizar ellos para eliminarle la ciudadanía a las personas. Vivek Ramaswamy, como lo dije antes, es el único que está hablando seriamente y abiertamente de este tema, diciendo que incluso que todos aquellos que votan en las elecciones y que son republicanos, porque una buena parte de los inmigrantes hispanos en este país o nacidos en este país son republicanos, allá ellos, pero él dice, ellos no tienen por qué votar, y si votan por mí, salvados, porque igual les vamos a quitar la ciudadanía. El asunto es, y ese es el problema, si llega en el poder este grupo con este pensamiento tan extremo, no hay nada que los pueda detener. Ellos pueden perfectamente iniciar una purga en los archivos nacionales, comenzar a buscar en las actas de nacimiento, porque allí está, usted nació en este país, tu acta de nacimiento dice claramente quiénes son hijos de extranjeros y quiénes no. Te preguntan, ahí en el acta está cuál es la nacionalidad de tus padres. Ellos pueden comenzar una purga y mandarle a todos los ciudadanos norteamericanos a pedir que demuestren que sus padres, en el momento en que ellos nacieron, tenían estatus legal en el país. Y de lograr esto, y si uno no tiene la evidencia para mostrar que tus padres estaban de manera legal en este país, te van a eliminar la ciudadanía y lo pueden echar. Incluso en este momento Donald Trump, en su última actividad de campaña en Ohio, estuvo hablando de hacer redadas contra inmigrantes, meterlos en centros de detención y deportarlos a todos. Y ojo, y él usó la palabra inmigrantes, ya ni siquiera dijo inmigrantes ilegales, no, dijo inmigrantes. O sea, en este momento la comunidad hispana en el país tiene que despertarse. O sea, tiene que reconocer que no estamos ante un partido republicano normal. Este no es el partido republicano de George Bush, ni de Mitt Romney, ni de John McCain. Este es un partido republicano completamente tirado a la extrema derecha, que de verdad no quiere a los inmigrantes, ni siquiera a los inmigrantes que los apoyan. O sea, eso es verdaderamente preocupante, y la comunidad hispana tiene que de verdad despertarse y tomar conciencia de eso. Y aquellos que son ciudadanos deberían aprovechar su estatus privilegiado en este momento y elevar su voz, comenzar a hacerse sentir dentro del Partido Republicano, para demostrar que no son un cero izquierda, que usted como ciudadano americano tiene derecho y lo vas a ejercer
porque si no, en cualquier momento va a llegar este grupito y te puede quitar esos derechos. Ok, eso es todo por hoy. Aquí desde Decatur, Alabama, esto ha sido Horizonte Informativo con Jorge Solórzano, quien les habla, mi amigo Raúl Gutiérrez en el micrófono, en cabina desde Radio Valedor. Estamos aquí todos los martes a las 3 de la tarde en vivo, y nos pueden seguir también por nuestro canal de YouTube de Horizonte Informativo, o bien seguirnos con los links que compartimos en nuestra página de Facebook esto es Horizonte Latino, ojo, todos los días. Entonces les saluda Jorge Solórzano, que pasen muy buenas tardes.